Ahora sí, llegando a la última parte del concierto, el compositor favorito de todos prácticamente, en especial mío, que es Frédéric Chopin.
gran representante del romanticismo. Y en primer lugar vamos a escuchar dos valses y posteriormente el Scherzo. Los valses son obras que prácticamente no necesitan mucha presentación. Todos conocemos varios de los valses de Chopin. A diferencia, estos son valses que él no publicó en su vida. Los compuso alrededor de los 20 años y no los publicó en vida. Podríamos considerar que, porque si los analizamos frente a los que sí publicó, son ligeramente inferiores. Chopin era un gran compositor en todos los sentidos, y a veces no se habla mucho de esto, pero él innovó en la forma, innovó en la armonía, en la melodía, en la técnica del piano, y en sus primeros valses, los que sí publicó, esto se nota. Es decir, él seguramente estaba muy orgulloso de lo que había compuesto y por eso decidió publicarlos. Estos valses no están tan trabajados como esos, quizás por eso eligió no publicarlos. Fueron publicados póstumamente y bueno, más allá de ser inferiores a los valses que sí publicó, siguen siendo igualmente hermosos, porque son obras de Chopin, evidentemente. Las melodías son preciosas y tienen ese carácter tan romántico propio de sus obras. Vamos a escuchar dos valses. El primero, con un carácter mucho más melancólico, tiene particularmente la repetición de una nota al comienzo de cada frase melódica que podríamos denominarla como la nota triste. Cada vez que suena acentúa un poco esa melancolía, el aire que posee toda la obra. Tiene una sección intermedia que es un poco más armoniosa, más alegre, pero inmediatamente retoma ese aire. El segundo vals es un poco más virtuoso, también en tono menor y posee más o menos la misma forma, una sección intermedia también más dulce, más alegre, pero que retoma esa parte virtuosa y sobre todo más tempestuosa. Recuerdo que una amiga mía lo describía justamente como una tormenta. Entonces vamos a escuchar estos dos valses de Chopin que entre sí mismos forman un contraste, pero que igualmente son muy bellos porque son obras de Chopin, como decía, antes de escuchar y comentar un poco sobre el Scherzo.
gracias. Y ahora sí, llegamos a la última pieza, que es el Scherzo de Chopin. El Scherzo número 1, el primero que publicó. Scherzo en italiano significa burla. Y verdaderamente es difícil entender por qué Chopin utiliza este nombre para la obra que vamos a escuchar. En términos formales, Chopin toma el Scherzo de Beethoven, el que él usaba para las sonatas, y lo agranda. Ese Scherzo que Beethoven usaba era una pieza menor o una parte de la sonata, pero no muy importante. No era el primer movimiento o el final. Sin embargo, Chopin lo toma, lo agranda y le da otro carácter. Schumann escribió en su crítica musical sobre este Scherzo que parecía una burla macabra y que no le cerraba muy bien la parte de la burla, y es lo que suele ocurrir con muchos músicos que tienen esta opinión. En los otros Scherzos de Chopin se me resulta más fácil explicar por qué son graciosos. En este no tanto. De hecho, sigo preguntándome y buscando dónde está la gracia. Resulta que si nos imaginamos a Chopin, seguramente podemos visualizar toda su parte romántica y pasional, pero no como una persona graciosa. Y de hecho, los testimonios de su vida reflejan esto. Pero el humor de Chopin, el sentido del humor, era bastante sarcástico, bastante irónico. Y eso sí lo podemos encontrar en estas obras, en estos Scherzos. Va a hacer muchísimo uso del contraste, que el contraste puede ser utilizado como elemento de humor, pero en este caso es el efecto que trata de generar es otro, es mucho más grotesco, tal vez. Puede parecer que mi descripción de la obra no les da la idea de que no es una obra muy bonita. Todo lo contrario. Es una obra maestra en términos de composición, es una obra sumamente interesante, pero no es como los nocturnos de Chopin o como los valses que nos van a dejar pensando nos van a dejar tarareando una melodía muy linda. Es más interesante el impacto, el efecto que puede tener esta obra. El elemento sorpresa que utiliza, el contraste, cómo nos va a chocar. Creo que eso es lo más interesante. Pero por supuesto, como muchas de las otras obras de Chopin, en el medio, en la parte central, sí vamos a tener uno de esos momentos románticos. Vamos a tener un nocturno, con todo lo que implica un nocturno chopiniano, un acompañamiento arpegiado, una melodía muy linda, que de hecho es la toma de una canción de cuna tradicional de Polonia, que en su momento, por supuesto, que cualquier polaco la habría podido reconocer. Entonces, hace esa pausa en el medio y después retoma con esta música por momentos que puede parecer macabra o diabólica. Y yo creo que lo más interesante de todo tal vez sea el final, donde Chopin nuevamente demuestra que es un gran compositor de finales sobre todo, donde también va a demostrar su conocimiento y su uso de la transformación de las armonías. Pero no quiero ponerme muy técnico, sino que simplemente que lo escuchen. No sé si la palabra es disfrutar, pero por lo menos veamos cómo puede impactarnos esta obra, qué nos puede generar al escucharla. Y con esto daremos por cerrado el concierto de hoy. Muchas gracias.
Bueno, reiterar el agradecimiento por haber venido en mi nombre y en el nombre de la Sociedad Italiana, y que podamos contar con ustedes en muchas más actividades. Muchísimas gracias. Tal vez alguna cosita cortita para que vean. Melodía húngara de Schubert.